tardes a todos y a todas. Les agradecemos mucho la compañía en esta tarde. Hoy nos convoca la presentación del número 1 y 2 correspondiente a la edición 34 de la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, que pues cada semestre se publica. Eh, y pues nuestro afán es invitarles a ustedes a leer nuestra revista, a mirarla desde un punto de vista crítico y reflexivo, los temas que ahí se abordan, y por supuesto también invitar a nuestro público a que pueda enviar sus trabajos a la revista. Quisiera brevemente hablarles de lo que se ha publicado en estos dos números correspondientes al 2023, para que también ustedes conozcan un poco y puedan profundizar descargando cada uno de los artículos que forman estos dos números y leyéndolos. El número 1 de la revista incluye 11 trabajos de diferentes temas enfocándose en varios países, específicamente México, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia. Aborda temas como el reconocimiento del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible a nivel internacional, por medio del cual se analiza la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se reconoce el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, reconociendo que fue un proceso histórico que se inició con la Declaración de Estocolmo de 1972. También en relación con la reciente etapa de la pandemia, se plantea el derecho a la educación, en el que se analiza el caso de la estrategia Aprendo en Casa, que fue implementada en Costa Rica en el año 2020, así como aspectos de la situación de la movilidad humana, específicamente el caso de la migración, donde se concibe esta como un proceso en el que miles de personas se han visto afectadas en sus derechos humanos y en sus oportunidades de desarrollo. Continuando con el tema de la educación, este número plantea la propuesta formativa de la pedagogía ignaciana, haciendo un vínculo con la educación superior desde la perspectiva de los valores y los principios pedagógicos propuestos por Ignacio de Loyola. Los resultados de investigación en este número también muestran un análisis de las normas vinculadas con la política pública de cuidado alternativo institucional en Chile, relacionadas con las situaciones de violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este país durante la dictadura. En relación con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se presenta una síntesis sobre los estándares del sistema que permite reflexionar sobre elementos vinculados al derecho al aborto, así como un abordaje sobre el plazo razonable, específicamente en la jurisprudencia colombiana. Además, con respecto a las situaciones de encierro, en este número se realiza una aproximación teórica y crítica sobre el espacio carcelario que permite abordar el tema del hacinamiento, específicamente en Costa Rica, a partir de un proceso de sistematización de un proyecto de extensión del IDELA, desde una perspectiva testimonial de las personas exprivadas de libertad. Este número también se extiende a la realidad de Brasil y de Venezuela, con el título La garantía del derecho a la reunión familiar de personas inmigrantes y refugiadas venezolanas de Dourados en el estado de Mato Grosso do Sul, del cual conoceremos más porque tenemos la presencia del autor en esta tarde. En lo que se refiere al número 2, que corresponde a este mismo volumen 34 del segundo semestre del 2023, también incluye 11 trabajos que abordan temas de países específicos como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, México y Colombia. El primero de esos trabajos, Alcances y limitaciones de las fuentes de información para el monitoreo del derecho a una vivienda adecuada en Argentina, analiza las fuentes de información oficiales de los últimos 22 años, compilando indicadores relevantes dentro del marco conceptual en el que se entiende una vivienda digna. Por otro lado, el texto Música y Derechos Humanos, 197 notas por memoria, verdad y justicia en Uruguay,
realiza un abordaje acerca de la situación de Uruguay después del fin de la dictadura para explorar sobre el proceso de justicia transicional, el rol del Estado y el rol de la sociedad civil. También referente a Uruguay, el escrito Infancias afectadas por el terrorismo de Estado reflexiona sobre los espacios que afectaron las infancias a partir de una violencia sistemática durante la dictadura militar, así como la invisibilidad posterior de estas situaciones. El aporte Un sendero siempre necesario en la tutela de los derechos humanos, los pronunciamientos de la Corte Interamericana en los casos de pena de muerte y desaparición forzada de personas, analiza los parámetros que ha implementado este órgano en estas materias desde casos específicos en América Latina. Otro de los trabajos es reflexiones desde las representaciones masculinas en hombres nicaragüenses que laboran en seguridad privada informal del Gran Área Metropolitana de Costa Rica, que es una investigación la cual parte de relatos de hombres que laboran en el sector informal, quienes describieron algunas situaciones vividas como varones migrantes que permitió abordar la construcción de las identidades y sus prácticas cotidianas. Bueno, y asimismo el artículo El contenido esencial de los derechos fundamentales, fundamentación teórica y criterios de razonabilidad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, realiza un análisis de derecho comparado, examinando la jurisprudencia de países como España, Perú, Colombia, para abordar el desarrollo de estas proposiciones en Ecuador. Aunado a estas propuestas anteriores, el derecho humano al agua potable y al saneamiento es un análisis comparativo desde las capacidades que aborda este derecho a partir de la realidad que se vive en el municipio de Tlajomulco, en Jalisco, México. Por otra parte, el estudio sobre estudios políticos y jurídicos para la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, particularmente en Colombia, aborda planteamientos necesarios en las políticas públicas para llevar a cabo los propósitos dentro de estos estudios y conforme con ambos tipos, el papel que cumplen y las instancias que se han recorrido en este país para llevar a cabo. Otro de los textos que se incluyen, representaciones sociales sobre derechos humanos y cultura política en organizaciones sociales de base. También en Colombia presenta los resultados de una investigación con 12 organizaciones en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en la cual se evidencia que el núcleo de la representación está constituido por la vida, el territorio y por la participación. Otro de los textos que se incluyen en este segundo número es el de Cambio Climático y Derechos Humanos. En este se presentan las prioridades temáticas y avances concretos en materia de derechos humanos vinculados con el cambio climático que los países centroamericanos han incorporado en sus políticas públicas a partir de la adopción del Acuerdo de París en el año del 2015. Otro de los textos que se incluyen es de nuestro invitado de hoy, Eduardo Adolfo Batllori, La práctica biocultural de la milpa maya y los derechos humanos en Yucatán, quien va a profundizar en algunos aspectos que incluye en el trabajo publicado. Sin más, no me queda que invitarles a profundizar en cada uno de estos temas leyendo nuestros artículos en la revista. Y quisiera presentar a nuestros invitados de hoy. Les quiero presentar al doctor Eduardo Batllori San Pedro. Es doctor en geografía por la Universidad de La Habana, Cuba. Es investigador del CINVESTAF de la Unidad de Mérida, de México. Es hidrobiólogo por la UAM de Iztapalapa. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del nivel 1. Es secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la actividad académica. Ha elaborado y gestionado proyectos ambientales sometidos a agencias nacionales e internacionales. Y ha publicado varios artículos en revistas arbitradas.
El artículo publicado se titula La práctica biocultural de la milpa maya y los derechos humanos en Yucatán. Queremos darle la bienvenida al doctor Batllori para que profundice en algunos aspectos del artículo publicado. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de poder estar aquí con ustedes para platicar sobre este tema que tanto importa en Yucatán. No sé si pueda compartir una presentación que tengo preparada. Bueno, en el caso de México, una buena parte de la producción agrícola, digamos, en el país, en el sureste fundamentalmente, son lo que conocemos como producción de subsistencia, tanto en el sureste como en el altiplano mexicano. Esta producción de subsistencia se ve reflejado espacialmente en estos colores verdes claros que en este mapa se establece como agricultura de carácter familiar. Esta agricultura de carácter familiar es una agricultura que se conoce localmente como milpa, la milpa que tiene que ver con la producción de maíz, camote, calabaza, frijol, etcétera, una serie de productos, un policultivo que de manera ancestral en los últimos 3.000 años ha sido manejado por las comunidades originarias. Y vemos aquí cómo estas poblaciones originarias hay una relación muy estrecha entre la agricultura familiar que se presenta en la región con las comunidades originarias de Yucatán y del sureste, de la región sur-sureste de México. Hay tres cuestiones importantes en la región sur-sureste. Una es la gran biodiversidad presente en la zona, donde más del 50 o 60% de las especies conocidas del mundo se encuentran en este territorio. Y por otro lado, también la gran cantidad de agua que hay en la región, tanto subterránea como superficial, que permite generar condiciones óptimas para muchas de las prácticas agrícolas. Y vemos que también hay una relación muy estrecha entre los pueblos originarios con las partes altas de las cuencas hidrológicas en el estado y en la región sur-sureste. De tal forma que mediante esta práctica tradicional de la milpa, que se acompaña además con otras actividades como el solar de la caza, las prácticas extractivas de proteína animal, miel, incluyendo materiales de construcción, de vivienda y leña, por ejemplo, que en términos generales se conoce como el Ichcol, es que la población de autoconsumo se autoemplea y asegura los insumos necesarios para que la unidad familiar pueda desarrollarse y reproducirse. Y vemos aquí cómo, en términos generales, la práctica de la milpa es una práctica que implica la roza, tumba y quema de una parcela de selva que se utiliza durante 2 años, es una agricultura temporal, después se abandona debido a la pérdida de fertilidad de los suelos y se deja por 25 o hasta 50 años en descanso para volverla a utilizar. De tal manera que un maestro milpero puede utilizar durante todo su tiempo de vida más de 120 hectáreas, aunque solamente está utilizando activamente 2 y lo demás son procesos de sucesión secundaria que se presentan en la zona. Y vemos también que además hay otras actividades que incluyen pues, los trabajos asalariados, un poco de migración hacia las zonas para obtener algunos recursos económicos adicionales. Y vemos que esta agrobiodiversidad y los recursos naturales son una prioridad estratégica para los objetivos de desarrollo, número 2, sobre la seguridad alimentaria. Más de 1.500 especies son utilizadas por la actividad de la milpa y en este manejo múltiple y diversificado de su agrohábitat. Esto es el acceso a estos recursos naturales preferentes de las comunidades originarias, es un aspecto que tiene entonces un tema de derechos humanos. Vemos también aquí es una matriz de ingreso-gasto de las familias en zonas de condiciones en las áreas rurales de México y vemos cómo una de las grandes aportaciones es el comercio en general, el intercambio de bienes, ¿no? entre las diferentes comunidades. El segundo punto importante de ingresos en la familia pues está dado por
la migración y las remesas que llegan del exterior para estas familias que permiten sacarlas de las condiciones de pobreza. Pero el tercer punto importante es la producción de la milpa, ¿no? Con más del 20% que unido a la parcela, a la apicultura, a los cultivos de solar, a los recursos naturales, que todo es todo lo recolectado en el monte de flora y fauna, permiten un abanico muy amplio de agrobiodiversidad que complementa la dieta y los servicios necesarios para las comunidades originarias. Y vemos entonces cómo la relación que se presenta entre las comunidades originarias con sus prácticas tradicionales, ancestrales, de uso del territorio de manera múltiple e integrada, es que las áreas de selvas y bosques mejor conservados están asociados a esta práctica. De esta forma, la práctica biocultural ancestral del uso del territorio permite de alguna manera la conservación in situ de la selva seca, en este caso de la península de Yucatán particularmente. Y esto también implica un precio sombra del maíz. El valor que le dan los agricultores, los milperos, a su producción no tiene nada que ver con el precio de garantía del maíz, digamos. Este va en un orden superior de magnitud y que implica pues que este sobreprecio que ponen los agricultores tiene mucho que ver también con el proceso de regulación biocultural de la flora y fauna que hay en su entorno. Y vemos entonces que la implementación legal del principio precautorio en diversos países, bajo ciertas circunstancias, es claro que trata de cubrir la necesidad de anticiparse a efectos negativos irreparables en materia ambiental. Sin embargo, este principio precautorio debe también refinarse y ponderar los efectos que su aplicación pueda tener sobre poblaciones que han manejado los recursos de manera local y ancestral. Pues, ¿no? Esto requiere una consideración especial debido a su estrecha relación con los recursos naturales, los saberes que salvaguardan y sus prácticas son un resultado de un proceso adaptativo y por ende muchas veces sustentable. El Estado de Yucatán ha documentado varios casos de aplicación del principio precautorio por parte de las autoridades, generando situaciones que vulneran entonces los derechos más elementales de las comunidades locales. Y así tenemos, por ejemplo, las pesquerías artesanales de camarón en aguas interiores que tienen una veda permanente para fomentar la actividad industrial, la soya transgénica y la miel de Yucatán, así como la veda a la cacería de venado cola blanca, entre otros más por ahí. Y estas disposiciones legales que regulan el acceso a los recursos naturales se implementan de forma temática y sectorial y se establecen requisitos y autorizaciones para cada uno de los satisfactores básicos para la sobrevivencia del grupo familiar. Por lo que el aprovechamiento integral y diversificado del hábitat no puede implementarse y por ende tampoco el servicio ambiental de regulación biocultural. Lo anterior genera una percepción de infractor ambiental, forzando una situación de producción monoespecífica que encadena al productor a una espiral que empobrece no solamente la diversidad, la fertilidad de los suelos y la fauna silvestre, sino también empuja al campesino a la pobreza patrimonial de capacidades y alimentaria. Y lo anterior también lo obliga a vender sus tierras y migrar hacia otros sitios, como Mérida, como Cancún, como Estados Unidos, complementando con remesas el sostenimiento de las familias, como vimos anteriormente. Los subproductos logrados en la milpa, particularmente los que se refieren a los recursos forestales maderables en ese manejo agroforestal, como la leña, el carbón, troncos, palmas de guano para la construcción de viviendas, por ejemplo, están regulados por la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que su aprovechamiento requiere de remisiones forestales, derivadas de autorizaciones de programas de manejo forestal y manifiestos de impacto ambiental. En cuanto a la vida silvestre, también requiere, para el aprovechamiento del venado o el jalep, entre otros, está normado por la Ley General de Vida Silvestre y requiere también autorizaciones por parte de la autoridad correspondiente. Lo mismo sucede en cuanto a otros subproductos como la tierra de monte, raíces, rizomas, cortezas, tallos, plantas completas, hojas de palma, ramas, hojas, pencas, flores, frutos, bambú, mimbre, muchos de ellos utilizados como cestería y espartería, además de también muchos de ellos utilizados por la herbolaria medicinal maya y la artesanía, y ninguna de estas normas está en lengua maya. Por ejemplo, con relación a la leña, que más del 70% de la población utiliza leña,
Existe una norma oficial mexicana que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar este aprovechamiento. Y aquí que la señora de tercera edad que va cargando su tercio de leña, pues es considerada una delincuente ambiental en ese sentido. En cuanto al carbón también que se puede obtener de la milpa, está normado por la Ley de Prevención y Combate a Incendios para la fabricación de hornos, pero también es un subproducto forestal que requiere permisos. De igual forma, el aprovechamiento de piedras, ASCAP, fabricación de hornos para la producción de cal para las viviendas está normado también por diversas leyes que implica un trabajo de manifiestos de impacto ambiental y solicitud de permisos y aprovechamiento. Como puede observarse entonces, el productor milpero tradicional maya requeriría llevar a cabo una tramitología muy extensa con información en muchos casos demasiado técnica, lo cual conlleva la participación de un asesor especializado que acompañe en todo el proceso y elabore los informes necesarios ante todas las instancias involucradas para llevar a cabo sus prácticas tradicionales. Vale decir que, por ejemplo, en el aprovechamiento del camarón en temporada de nortes, cuando no hay sal, no hay agricultura, no hay pesca, no hay turismo, las ciénegas se llenan, los nortes empujan el camarón y en el caso de Celestún, una especie en veda en un área natural protegida, le estaban dando a una familia alrededor de 12 años de cárcel porque se considera un delito grave. Bueno, a pesar del hecho de que la normatividad ambiental admite la posibilidad de que los campesinos puedan aprovechar sus productos en términos de autoconsumo, en los hechos se les considera como infractores ambientales. Y aquí que se violenta el derecho al trabajo, al autoempleo, a la alimentación, la propiedad social del entorno, y se orilla a los campesinos a la clandestinidad y a la desconfianza y le hace entonces un pobre favor a la sustentabilidad. Si bien hay tesis jurisprudenciales que implican que se reconoce el principio territorial de los pueblos y el derecho preferente de las comunidades al uso y disfrute de sus recursos naturales, y que además en armonía con lo anterior establece para el estado de Yucatán la pluriculturalidad del entorno y el derecho a la libre determinación del pueblo maya bajo un marco autonómico en armonía con el marco estatal jurídico, y que además se reconoce también el derecho, perdón, se reconoce también el acceso, el uso y disfrute del aprovechamiento, y se les reconoce ya para el caso de la Constitución estatal, no así la federal, como sujetos de derecho público que permitiría llevar a cabo procesos de autoorganización. Entonces, como puede verse, la comunidad indígena maya requeriría entonces continuar con un proceso de organización a través de las consultas de autoadscripción que pudieran asegurar la participación de las diferentes dependencias de manera obligatoria, como establece el artículo 2 constitucional, para su desarrollo integral en un programa especial concurrente elaborado conjuntamente con las comunidades a través de los distritos de desarrollo rural y con plena representación de los ayuntamientos que forman parte, ¿no? Y sin embargo, de esta manera, pues, sería posible que tuvieran facultades para que sean ellos quienes adopten las formas de organización que mejor convenga a sus necesidades y ejerzan sus derechos legítimos y constituyan sus órdenes normativos insertados en el orden jurídico estatal. De esta manera se podría cumplir la garantía del derecho a una vida digna y a los derechos culturales de los pueblos indígenas. Sin embargo, es muy notorio que los procesos de centralización que se ejercen a nivel nacional impiden o son una resistencia muy fuerte a los procesos de autoorganización local, por lo cual este proceso de autoadscripción y de reconocimiento de los recursos naturales preferentes y de poder ejercer aspectos normativos propios para su aprovechamiento, hoy por hoy todavía no es posible. En términos generales, pues este sería el tema que se toca en el artículo que muy amablemente me permitieron publicar en su revista. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Adolfo Batllori por su participación.
Seguidamente quiero presentarles a nuestro siguiente ponente, João Lucas Zanoni da Silva. Es autor del artículo La garantía del derecho a la reunión familiar de personas inmigrantes y refugiadas venezolanas de Dourados en el estado de Mato Grosso do Sul. Em, es máster en fronteras y derechos humanos por la Universidad Federal da Grande Dourados en Brasil. Especialista en Derecho Internacional y Económico por la Universidad Estadual de Londrina en Brasil. Profesor del curso de Derecho de la Universidad Estadual de Minas Gerais, de la Unidad Académica Ituiutaba. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Minha apresentação será em português. Inicialmente, o município de Dourados, ele se encontra localizado no estado de Mato Grosso do Sul e figura como o quarto maior receptor de imigrantes venezuelanos interiorizados no Brasil. A realocação voluntária e assistida dos venezuelanos tem ocorrido por meio da Operação Acolhida, em conjunto com as ações desenvolvidas por um projeto humanitário chamado de Projeto Acolhida. Até setembro de 2022, cerca de 3.359 venezuelanos já haviam sido realocados voluntariamente em Dourados, dos quais 2.616 chegaram à localidade por meio do processo de interiorização por reunificação familiar e por reunião social, com base no conceito de família pautado na afetividade. Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo central analisar o direito à reunião familiar das pessoas imigrantes e refugiadas como um direito humano fundamental, assim como as políticas públicas implementadas no município citado, com vistas a garantir o direito à reunificação familiar e também a integração local dos venezuelanos beneficiários do processo de interiorização. O estudo se desenvolveu, numa introdução, 4 sessões e conclusões finais. E na primeira sessão, que é a chamada de a interiorização das pessoas imigrantes e refugiadas venezuelanas em Dourados, se verificou que o projeto Acolhida foi inicialmente criado por uma ação conjunta de 3 igrejas. Quais são elas? A Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como os Mormons, a Caritas Diocesana e a Igreja Metodista, que em 2019 se uniram e criaram o Projeto Acolhida como um projeto humanitário destinado a auxiliar no acolhimento, na integração local dos venezuelanos interiorizados pela Operação Acolhida na localidade. A interiorização a nível nacional, ela se iniciou no ano de 2018, como um processo de relocação voluntária e assistida dos venezuelanos do estado de Roraima para outros estados federativos brasileiros. E ela se desenvolve em 5 modalidades. Quais são elas? Abrigo-abrigo, por reunificação familiar, por oferta de emprego sinalizada, pela sociedade civil e por reunião social. Em Dourados, inicialmente, as 4 primeiras modalidades de interiorização foram por oferta de emprego sinalizada, nos meses de fevereiro a maio de 2019. Por isso que o perfil migratório dos primeiros 412 venezuelanos foi composto de modo predominante por indivíduos de sexo masculino com idade entre 20 e 40 anos. No entanto, a partir de junho do referido ano, se iniciou o processo de interiorização por reunião familiar e por reunião social, buscando trazer as esposas, os filhos e pessoas com as quais os venezuelanos tivessem laços de afetividade e que estivessem no estado de Roraima, no Brasil. Esse processo, ele somente ocorre de modo com venezuelanos que estejam no Brasil e se dá de forma administrativa por meio da Operação Acolhida. É importante mencionar que ao acontecimento das etapas de interiorização por reunião familiar e por reunificação social, se deram em função de que houve aqui a constatação da crítica de Sayad à imigração argeliana para a França no período de 1910 a 1950. Por quê? Segundo esse autor, não existe imigração por trabalho e somente exclusivamente por trabalho, motivo pelo qual em Dourados, primeiramente, ocorreu a migração por meio da interiorização de venezuelanos por vagas de emprego sinalizadas e, posteriormente, se deu o processo de reunificação familiar e reunião social. Por isso que, então,
foram interiorizados até a data do estudo, né, 3.359 venezuelanos, dos quais 2.612 foram por reunificação familiar e por reunião social. Nesse sentido, então, alguns autores, no caso Janstrom e Newland, enfatizam que o reencontro dos imigrantes, né, do grupo familiar, é uma meta humanitária de ser alcançada justamente porque maximiza a possibilidade de uma vida normal dos refugiados e imigrantes na sociedade de acolhida. Na segunda seção do trabalho, né, que é chamada de a garantia do direito à reunião familiar das pessoas imigrantes e refugiadas, se verifica que o processo de integração local é um processo complexo, gradual, e que vai exigir tanto a modificação de comportamentos dos imigrantes e refugiados, como também da sociedade de acolhida. É um processo que não tem uma definição única, exclusiva, portanto, ele é tido como um processo bidirecional, e que vai, então, né, suscitar aqui a mudança de comportamentos de ambas as partes. No entanto, com relação aos atores que estão envolvidos nesse processo, se destacam os migrantes e refugiados, assim como a sociedade acolhida, que não vão ter uma paridade, né, de força e de recursos. Por quê? A organização da sociedade acolhida, assim como, né, a sua força política é maior do que a dos migrantes e refugiados, e vai ter um potencial maior para que o processo de integração deles seja exitoso. Nesse sentido, então, o Acnur, ele coloca que a reunião familiar, né, é essencial para se garantir a proteção dos migrantes e refugiados e para lhes garantir uma vida digna, assim como para evitar que essas pessoas fiquem sujeitas à depressão e também ao consumo de substâncias psicotrópicas, né? Nesse sentido, então, se observa que vários documentos jurídicos internacionais vão primar pelo direito à reunião familiar, como, por exemplo, a Declaração Universal de 1948, que no seu artigo 12 vai trazer a vetação da ingerência arbitrária na família, assim como vai garantir o direito de se constituir uma família no seu artigo 16. Também a própria Convenção de Genebra de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, que, embora não trate de modo específico sobre o direito à família e sobre o direito à reunião familiar, a ata dessa convenção, que adotou essa convenção internacional, né, ela reitera a necessidade da adoção de medidas necessárias para garantir a reunião familiar de migrantes, de refugiados. E também a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças de 1989, que vai garantir esse direito às pessoas menores de 18 anos de idade, assim como vai reiterar a importância desse direito para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento psíquico, né? E também o próprio artigo 10 dessa convenção vai garantir de modo específico a reunificação familiar dos menores, assim como o seu artigo 22 vai tratar sobre a reunião familiar dos refugiados em específico. No entanto, é importante ressaltar, de acordo com Lambert, né, que existe umas dificuldades à implementação a esse direito à reunificação familiar de imigrantes e refugiados, por dois motivos. Primeiro, devido à inexistência de um conceito comum do que seria a família, e segundo, pelo fato de que a proteção à reunião familiar vai requerer ações positivas por parte dos Estados. Nesse sentido, em âmbito interno brasileiro, também se verifica a garantia desse direito, tanto na Constituição Federal de 88, que vai primar pela proteção à família, em seu artigo 226, e também no Estatuto dos Refugiados, que é a Lei 9.474 de 97, que vai garantir a extensão da condição jurídica de refugiado aos membros do grupo familiar. E também a Lei de Imigração, que é a 13.445 de 2017, que vai dizer que a política migratória brasileira é regida por vários princípios que vão primar, né, pela indivisibilidade, universalidade e interdependência dos direitos humanos, assim como pela garantia do direito à reunião familiar. No tocante, né, à questão da evolução histórica do conceito de família, né, se observa que inicialmente o conceito de família foi um vocábulo usado na Roma antiga para se referir a grupos que eram submetidos ao trabalho escravo no ambiente agrícola, né? Então, nesse aspecto, a família tinha meramente a conotação de fins patrimoniais, assim como não existia qualquer laço de sangue e muito menos um laço de afeto.
Então, a família tinha meramente a conservação dos bens. Mais à frente, um pouco, na história evolutiva desse conceito, a família ganhou funções econômicas, políticas, religiosas e procreacionais. No entanto, né, em função das modificações pelas quais as sociedades passaram, a família, em anos mais à frente, né, esse vocábulo passou a ser utilizado para se referir às pessoas que estavam submetidas aos comandos do pai de família, do pater familias, né, e que nesse sentido, então, seriam seus descendentes e estariam, então, sujeitos, né, à dominação masculina e também à função procreacional e também à desigualdade de direitos entre os homens e as mulheres dentro da instituição familiar, assim como entre homossexuais e heterossexuais na sociedade. Entretanto, essas concepções não mais se coadunavam com a chamada sociedade moderna pós-evolução industrial, num contexto de liberação sexual, de emancipação das mulheres e das mulheres que buscaram o acesso ao mercado de trabalho, né? Em âmbito brasileiro, inicialmente a família, né, era constituída por meio do casamento formalizado por meio da Igreja Católica, porém, com a primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1991, em função da cisão entre o Estado e a Igreja, o casamento passou a ser constituído como o casamento civil, né? Mais à frente, no ano de 1916, com a publicação do Código Civil Brasileiro, a família, seguindo os moldes da sociedade do século XX, né, era tida como uma entidade patriarcal, pautada no matrimônio, né, e na ausência de igualdade de direitos entre homens e mulheres na sociedade conjugal, assim como de filhos havidos fora do casamento. E era compreendida como um conjunto de pessoas unidas pela consanguinidade. No entanto, essa concepção foi completamente modificada com o advento da Constituição Federal de 1988, a atual Constituição brasileira, que, sob uma perspectiva de proteção aos direitos humanos, adotou o conceito de família pautado na solidariedade, no respeito, na coordenação e na comunhão de interesses dos seus membros. Portanto, aí numa perspectiva pautada na afetividade, né, com o fim aí de acabar com a discriminação de entidades familiares, né, e também da discriminação entre homens e mulheres dentro da sociedade conjugal e entre filhos havidos dentro dessa e fora. Nesse sentido, então, a família, né, atual no Brasil tem a busca pela solidariedade social, assim como as demais condições necessárias para o melhoramento e para o progresso humano, né? E, portanto, a família hoje, né, não é tida aqui somente como membros que se vinculam por laços consanguíneos. Concepção essa que também foi adotada pelo Código Civil atual, de 2002, e que foi ratificada pela Lei número 13.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, já que essa traz o conceito de família que é aí fundado na comunhão de pessoas que escolhem por viver conjuntamente, independentemente de terem laços consanguíneos ou não. E, inclusive, o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados vai estabelecer que o conceito de família a ser adotado é um conceito mais amplo que vai levar em conta, né, a vontade dos indivíduos viverem conjuntamente. No tocante, né, à última sessão do trabalho, chamada de Aspectos da Integração Local das Pessoas Refugiadas e Imigrantes Venezuelanos de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, né, se verifica que a análise feita não é objeto de pesquisa de campo, mas sim mediante a adoção da técnica de observação participante, que vai compreender a observação intensiva em ambientes naturais, assim como entrevistas informais, abertas e análise de documentos, em função do pesquisador ter exercido o cargo de secretário do projeto Acolhida durante os anos de 2020 e 2021. Nesse sentido, observa-se a ausência de um convênio público firmado previamente entre a União e o Estado de Mato Grosso do Sul e o município de Dourados, para que houvesse a transferência de recursos suplementares para garantir a realização de políticas públicas específicas para esses migrantes por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e também da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Humano e Assistência Social, de modo a atendê-los com vistas à concretização de sua isonomia substancial. Nesse sentido, né,
vê-se que o processo de integração é dinâmico, pautado em múltiplas complexidades, e que há a afetação em diversos âmbitos da vida social, também em âmbitos locais, regionais, nacionais e internacionais. E que a interiorização é uma política pública complexa, desenvolvida pelo governo federal brasileiro, que vai requerer a ação aí de atores locais, né? E, no primeiro momento, tem-se como principais atores, né, os venezuelanos, que deixaram o seu estado de origem em função das condições, né, precárias de vida na Venezuela, buscando melhores condições de vida em outros estados, no caso o Brasil. E, em um segundo momento, os outros atores aqui são os membros do Projeto Acolhida, que tiveram que desenvolver habilidades para conseguir acolher esses migrantes e auxiliarem-nos no seu processo de integração local. Sob a perspectiva da dimensão social desse processo de integração local, verifica-se que essa é concretizada por meio da conexão social entre os migrantes, dentro dos seus próprios grupos, e entre a sociedade de acolhida. E que, sob a perspectiva interna dessa dimensão, o processo de interiorização por reunificação familiar e por reunião social garante o direito fundamental à reunião familiar dos imigrantes venezuelanos, assim como o intercâmbio entre os venezuelanos e as pessoas com as quais eles têm um laço de afetividade. No entanto, pela perspectiva externa da dimensão social do processo de integração local, em função do não desenvolvimento de atividades por parte do poder público municipal, buscando socializar os migrantes com a sociedade de acolhida, né, não houve aqui a criação de vínculos, tá? Porque o contato dos venezuelanos com os membros da sociedade de acolhida ocorreu por conta própria, mediante as suas práticas religiosas, a frequência aos ambientes de trabalho e outros espaços. E nesse sentido, então, conclui-se que as modalidades de interiorização por reunificação familiar e por reunião social garantem o direito humano e fundamental à reunião familiar, mas não são capazes, por si próprias, de assegurarem a total integração local dos venezuelanos, porque para isso seria necessário que eles tivessem acesso às outras dimensões do processo de integração local, quais sejam a laboral, a normativa, educacional e assistencial. E, por fim, que é necessário uma sensibilização dos poderes públicos municipais, estadual e federal, para que haja um intercâmbio de informações maior e que sejam criadas políticas públicas direcionadas a auxiliar e a propiciar a integração local dos venezuelanos nos municípios nos quais eles sejam interiorizados, em específico no de Dourados. Agradeço a todos e também pelo convite de participar hoje aqui da Semana Latino-Americana. Muchas gracias al profesor Zanoni da Silva por su participación y por profundizar en estos elementos del artículo que escribió. Creo que ambos artículos nos llaman a la reflexión, ¿verdad?, sobre la situación de los derechos humanos de las poblaciones en América Latina. En el caso del tema que trata el doctor Badjory, ¿verdad?, nos llama a reflexionar sobre las limitaciones que tienen las comunidades originarias en México, ¿verdad? En este caso específico de las comunidades mayas, limitaciones con respecto al acceso a los recursos naturales, a la soberanía alimentaria, al uso del territorio, ¿verdad? Y que nos hace reflexionar en cómo las leyes de protección ambientales y los principios precautorios de que nos plantea el autor, en vez de proteger los derechos humanos de estas comunidades indígenas, lo que muestra es que violenta sus derechos humanos regulando el acceso a los recursos naturales o a sus recursos naturales más bien, ¿verdad? Y que de acuerdo al principio de interdependencia de los derechos humanos, lo que muestra es una violencia hacia otros derechos, como son los derechos culturales de estos pueblos, el derecho al empleo, que el mismo autor, ¿verdad?, mencionaba, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad, y en este caso se muestra cómo se ve violentado el derecho al desarrollo de estas comunidades y cómo se violenta su derecho a la autonomía y a
y y el derecho a tener una calidad de vida y una vida digna, que se ve violentado en el momento en que no se tiene o que se ve limitado este acceso a los recursos naturales y a su territorio. Y en el caso del profesor Zanoni da Silva nos llama la atención, ¿verdad? Y nos llama a reflexionar cómo este proceso de reubicación voluntaria y asistida de las personas inmigrantes venezolanas por medio de este proyecto, ¿verdad? Busca una reivindicación del derecho como es el derecho a la reunificación familiar, que está de la mano con una serie de derechos humanos y visibiliza la necesidad de que la sociedad de acogida también se responsabilice, ¿verdad? En este proceso de integración local, donde se les permita no solo sentir esa hospitalidad, esa solidaridad por parte de la sociedad de acogida, sino también donde se les respete su derecho a mantener su identidad, ¿verdad? En una sociedad diferente, en una sociedad nueva, ¿verdad? Y donde se les respete sus derechos fundamentales. Y también nos muestra cómo a partir de todas estas concepciones que nos plantea el autor, por ejemplo, como la concepción de familia, ¿verdad? Que es una concepción tan compleja, muestra que este proceso de integración social es un proceso complejo, ¿verdad? Que tiene una serie de aristas que tienen que ver no solamente con lo social, sino con los aspectos económicos, con aspectos culturales, con aspectos sociales, laborales, que son necesarios de continuar abordando y que en este caso es un ejemplo importante en Brasil, ¿verdad? Pero que muestra la necesidad de preguntarnos cuáles son las políticas públicas que tienen los diferentes países, bueno, en Brasil y en otros países de América Latina, em, ante esta situación migratoria que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Y que las políticas públicas en los diferentes países y las políticas migratorias deben contemplar estos derechos y estas necesidades, como es la reunificación familiar de la población migrante y refugiada. Entonces es un caso muy específico, pero que ejemplifica y que nos llama la atención cómo tenemos que mirar críticamente esta realidad en América Latina eh, ante situaciones que estamos viviendo, pero que además es parte de la historia de la movilidad humana en América Latina y que no podemos tapar fácilmente, ¿verdad? Y hacernos los de la vista gorda en el sentido de que nuestros estados también tienen, nuestros gobiernos tienen que responder ante esta realidad migratoria y de movilidad humana en nuestra América.